Mientras esta mujer conversaba con el Señor, ella era cambiada sin darse cuenta. Mientras usted escucha la palabra de Dios, mientras usted continúa escuchando el Evangelio a través de las diferentes personas que le están compartiendo, Dios está haciendo un trabajo en su corazón. Así como la tierra necesitó la palabra para ser transformada, para salir de un desorden, de un vacío y de tinieblas, de un caos, a tener vida y a tener todo lo que hoy nosotros conocemos como la creación, eso fue producto de la palabra. De la misma manera, Dios quiere hacer hoy en su vida. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tu gobierno es la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tu gobierno es la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta
Muy buenos días, Dios les bendiga. Hemos estado compartiendo y enseñando, hemos empezado este año con el libro de Génesis y viendo el Evangelio en el libro de Génesis. Hoy quiero enfocarme en mostrar el Evangelio a través de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios y el Evangelio comienzan a trabajar no solamente en la tierra, sino también en el corazón del hombre. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Piensa en esto, la tierra y todo lo que nosotros hoy conocemos y lo que vemos en la creación está lleno de Dios. ¿Cómo es posible que todo esté lleno de Dios? Usted dirá, pero yo no lo veo. En la creación todo está lleno de Dios porque todo lo que nosotros vemos a través de la creación fue creado a partir de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue el fundamento y el instrumento que Dios usó para que todo lo que hoy conocemos en la creación sea formado. Dios está interesado en ser su Dios y lo hace por medio de la palabra. Usted dirá, pero ¿cómo es que Dios llega a la vida del hombre? Porque nosotros intentamos acercarnos a Dios, pero lo que nos va a sorprender a través de las Escrituras es cómo Dios de manera continua es el que toma la iniciativa siempre para acercarse hacia nosotros. Es interesante ver cuando las palabras de Dios llegaron. Cuando la palabra de Dios llegó, todo cambió. Lo que estaba desordenado, vacío y en tinieblas, dejó de estar desordenado, vacío y en tinieblas, para que la luz, es decir, la palabra de Dios, atraviese sobre ella y todo lo que Dios comenzó a decir, comenzó a ocurrir. Esto es una de las cosas más grandes que podemos encontrar a través de las Escrituras. Aquí, a través de la palabra, podemos observar que Dios no utilizó ningún instrumento. Lo único que Dios utilizó para la creación fue su palabra. Ya habíamos visto que la palabra de Dios tiene el poder de crear a partir de la nada. Hoy mucha gente está intentando cambiar su vida y para hacerlo muchos de ellos comienzan a vivir y a practicar una vida religiosa. Algunos de ellos incluso ingresan a una religión con el fin de que sus vidas cambien, con el fin de que sus vidas mejoren. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, se siguen dañando. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por algo fundamental que lo hemos estado viendo y lo vamos a ver a través del libro de Génesis. El corazón del hombre, ausente de Dios, es corrupto y está inclinado hacia el mal. Ahora, muchos intentan a su forma, a su manera de librarse de estos problemas. Por eso algunos entran en pactos, otros entran en ayunos, otros se proponen hacer cosas para mejorar sus vidas. Sin embargo, con el paso del tiempo se dan cuenta de que vuelven al mismo lugar de donde habían salido. Y esto muchas veces, por lo general, se convierte en algo totalmente cíclico. Buscan ser transformados, buscan ser cambiados. Siguen intentando con sus propios esfuerzos sin tener éxito. En Génesis, especialmente en los primeros libros, nosotros podemos ver cómo Dios creó los cielos y la tierra, pero también nosotros podemos ver cómo es que se produjo los cambios de todas las cosas que hoy nosotros conocemos como la creación. Podemos descubrir en Génesis que la tierra cambió solamente cuando la palabra de Dios llegó sobre ella. Esto quiere decir que la tierra no se cambió por su propio esfuerzo ni con su propia decisión, puesto que la tierra en ningún momento ha intentado por sí misma producir árboles o producir animales en el campo o producir lo que nosotros conocemos. Cada una de estas cosas que existen, cada uno de estos animales que existen porque Dios los creó. Y a partir de la palabra de Dios, ellos existen. Pero sin embargo, la tierra estaba quieta, inmóvil, pero cuando las palabras poderosas de Dios llegaron, esta tierra comenzó primero a tener luz. En Génesis 1:3 nosotros vemos que, y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Al igual que cuando florecen y dan frutos los árboles y los frutos, las palabras de Dios cuando llegan a la tierra, esta comienza a producir su fruto.
Es más, la Escritura lo dice. La Escritura dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el plan y el propósito para lo cual Dios la envió. Ahora, de la misma manera en que la tierra fue cambiada y transformada, nosotros también podemos ser transformados. Cuando la palabra de Dios comienza a llegar a nuestro corazón, vamos a ser nuevas personas porque Él va a generar el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay muchos intentos de parte del ser humano por generar estos cambios. Muchas veces nosotros tratamos de cambiar a nuestra propia forma, con nuestra propia manera, pero solo cuando la palabra de Dios llega a la vida del hombre puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto está claramente establecido en el día en que Dios creó a la tierra, los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra podríamos decir que es como figura del corazón del hombre. La tierra, Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Solo cuando la palabra de Dios llegó, la tierra comenzó a tener vida. Y cada palabra que Dios pronunció sobre ella generó vida en la tierra. Y la vida de la tierra y todo lo que hay en ella se debe solo a que la palabra de Dios está sobre ella. Es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer hoy con cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios también quiere transformar los corazones de las personas que hoy están vacías y desordenadas. ¿Cuántas personas han intentado cambiar por su propia cuenta, a su propia manera, y no han tenido éxito? De la misma manera que la tierra no podía hacer nada por sí misma y solo los cambios se produjeron cuando la palabra de Dios llegó sobre ella, es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer con cada persona en este planeta. Es exactamente lo mismo con cada persona. Dios quiere hacer lo mismo con cada persona. Solamente cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, el hombre comienza a ser transformado. Es una transformación que no viene por el hombre mismo, sino es una transformación que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que en las Escrituras dicen que la fe, es decir, nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aunque las personas pueden tener un buen lugar en la sociedad, si Dios no mora en sus corazones, significa que el estado del corazón de esa persona aún está en tinieblas, porque las tinieblas no son otra cosa que la ausencia de Dios en la vida del hombre. Cuando hablamos de Dios en la vida del hombre, no significa solamente mencionar a Dios. Muchos de nosotros queremos mencionar a Dios y decimos sí, gracias a Dios, y mencionamos su nombre y probablemente citamos incluso algunas escrituras, pero el hecho de hacer eso no significa que esa persona realmente sea una persona que cree en Dios. Para creer en Dios hay que estar continuamente en las escrituras, porque uno está con lo que ama y con lo que cree. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Es decir, la comunión del hombre con Dios es fruto de una consecuencia de su comunión con la palabra de Dios. La Biblia misma nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla, que cuando es sembrada, tú no sabes cómo ocurre, pero comienza a germinar y esa semilla crece hasta convertirse en un árbol grande que da mucho fruto. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Es interesante, yo le animo a que usted entre a su cuarto o vaya a un lugar privado, abra la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan y lea acerca del encuentro que Dios tiene con la mujer samaritana. Nosotros sabemos que Él se encuentra con una mujer que todos los días está yendo al pozo a sacar agua. Pero ahora que ella está yendo al pozo, se encuentra que Jesús está ahí sentado al lado del pozo. Y cuando nosotros vemos que Él está ahí, vemos cómo Jesús inicia la conversación y le dice a la mujer, mujer, dame de beber.
Inmediatamente esta mujer comienza a reaccionar porque se da cuenta que él es judío y ella es samaritana. Inmediatamente lo primero que hace es poner la barrera. Dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber si tú eres judío y yo samaritana? Sabes que entre los judíos y los samaritanos no se hablan. Sin embargo, Jesús le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Yo quiero que usted vea cómo esta mujer comienza a ser transformada. Si usted lee detenidamente las escrituras en ese lugar, usted se va a dar cuenta que esta mujer, en la medida en que las palabras de Dios comienzan a llegar al corazón de ella comienza a sufrir una transformación que aparentemente no es visible, pero comienza a tener una transformación en lo más profundo de su corazón. Ella le dice, ¿cómo te atreves a pedirme? Tú eres judío y yo samaritano. Sabes que entre judíos y samaritanos no hay ningún tipo de contacto. Sin embargo, Jesús le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y ella le dice, quiero de esa agua, porque ella está pensando que el agua que va a recibir es un agua que nunca se va a acabar, porque Jesús le dijo que es agua viva. Y ella le dice, quiero de esa agua, pero inmediatamente reacciona y piensa, pero ¿cómo la vas a sacar? No tienes con qué sacarla. Y si usted se detiene en ese lugar, en ese pasaje de la Escritura, usted se va a dar cuenta que hay un pozo de agua viva delante de ella y está el pozo de Jacob, de donde ella está sacando agua. 2 pozos hay en ese lugar, uno con ríos de agua viva, que es Cristo Jesús, delante de ella. Y el otro es el pozo donde ella todos los días tiene que estar allí. Es interesante ver que ella le dice, dame de esa agua, y Jesús le dice, anda y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Y ella se asombra de las palabras de Jesús. Y al asombrarse le dice, me parece que eres profeta. Y ya comienza su corazón a arder. Inmediatamente viene a su pensamiento todo lo que ella ha aprendido durante su vida. Esta mujer ha aprendido acerca de la religión. Y de hecho que era una mujer religiosa, porque le dice, me parece que eres profeta. Y lo primero que hace es preguntarle, Señor, ¿dónde es que debemos de adorar? Los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, pero los samaritanos aquí en Samaria. Y Jesús le dijo, te aseguro que ni en ese lugar ni en el otro lugar. Qué interesante ver cómo Él rompe con un paradigma religioso que hay en las personas. Cuando uno comienza a escuchar la palabra de Dios, una de las cosas que Dios hace es romper las estructuras religiosas. Esta mujer conocía acerca de Dios y le dice, me parece que eres profeta. Y le hace las preguntas a Jesús adecuadas para saber quién es Él. Y le dice, sé que ha de venir el Mesías, le dice ella. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y esto es maravilloso, porque en este ejemplo de esta mujer podemos ver cómo Dios siempre inicia el contacto con el hombre para venir a su vida. Y en la medida en que Jesús comienza a hablar con ella, las palabras comienzan a transformar sus pensamientos y su corazón. Es más, esta mujer todos los días iba a sacar agua de ese pozo. Todos los días iba a sacar agua de ese pozo al mediodía. ¿Saben que el mediodía en el desierto es la hora más calurosa? ¿Pero por qué lo hacía? Probablemente porque ella no quería encontrarse con nadie. Probablemente porque era mal vista. Había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía ahora ya no era su marido. Pero cuando Jesús habló con ella, lo primero que ella hizo fue soltar su cántaro y fue a llamar a los demás y a decir, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y con el hombre que estoy viviendo ahora no es mi marido. ¿No será este el Mesías? Y ella comienza a pregonar y a hablar de las obras que Dios ha hecho en ella. Tú estás escuchando este mensaje hoy y probablemente has tenido muchas
interrogantes y muchas inquietudes y sigues en tu vida rutinaria y sin embargo alguien ha comenzado a hablarte acerca del Evangelio. Yo quiero que tú puedas ver a través de la Escritura cómo Dios se acerca a la vida del hombre. Cómo es que Dios transforma el corazón del hombre. Nosotros no podemos ajustar a Dios a nuestros pensamientos. Es más, lo que tenemos que hacer es dejar que nuestros pensamientos, abandonarlos para tomar los pensamientos de Dios. Porque nuestros pensamientos, por lo general, son totalmente contrarios a Dios. Mientras esta mujer conversaba con el Señor, ella era cambiada sin darse cuenta. Mientras usted escucha la palabra de Dios, mientras usted continúa escuchando el Evangelio a través de las diferentes personas que le están compartiendo, Dios está haciendo un trabajo en su corazón. Así como la tierra necesitó la palabra para ser transformada, para salir de un desorden, de un vacío y de tinieblas, de un caos, a tener vida y a tener todo lo que hoy nosotros conocemos como la creación, eso fue producto de la palabra. De la misma manera, Dios quiere hacer hoy en su vida. El cambio de esta mujer fue tan asombroso que ella tiró su tinaja y se fue corriendo a su pueblo para hablar de aquel que le había dicho cómo estaba su vida. Y ella decía, ¿no será este el Mesías? ¿Por qué ella hacía esto? Porque su corazón había sido transformado. Su religión no la sacó de su condición en la que estaba. Solo la palabra de Dios pudo traer el cambio que ella necesitaba. La tierra no pudo hacer ningún cambio por ella misma. Solo la palabra de Dios, cuando llegó a ella, pudo producir lo que la tierra es hoy. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios quiere que tú puedas oír y oír, y el oír y el oír, porque el oír y el oír de la palabra es lo único que va a transformar y ayudar a cambiar la vida de cualquier persona. La vida de cualquier persona solo puede ser transformada cuando Dios interviene, y Dios lo hace por medio de su palabra. La Biblia nos enseña en Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Probablemente lo más difícil de entender en el Evangelio es que nuestros pensamientos no son igual a los pensamientos de Dios, porque nosotros pensamos de una manera, de acuerdo a lo que hemos sido formados, pero en la medida en que vamos conociendo las Escrituras nos muestran claramente que todo lo que hemos creído acerca de Dios no necesariamente era Dios. Muchos de nosotros, al igual que la mujer samaritana, probablemente hemos creado en nosotros una idea de Dios y hemos hecho una forma de adorar a Dios a nuestra manera, pero no es el Dios verdadero. Solo cuando Cristo llegó a la vida de esta mujer, a través de la palabra, ella pudo ser cambiada. Es exactamente lo mismo que Dios hace hoy, todos los días en este tiempo. Cada vez que el Evangelio es anunciado, los corazones comienzan a abrirse y Dios comienza a trabajar en ellos. Solo Dios puede producir aquello que ni usted ni yo podemos cambiar por nosotros mismos. Piénselo, medítelo, lea la palabra. Si usted se mete y se dedica todos los días a leer una porción de la palabra y antes de hacerlo le pide al Señor con todo su corazón que le hable, yo le aseguro que Dios va a comenzar a transformar su vida. Pero eso no va a ser porque usted quiere, sino es solamente cuando la palabra de Dios comienza a trabajar en el corazón suyo. Le invito a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que escucha este mensaje y que haya podido entender que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, Señor, pero que los cambios que se produjeron fueron producto de tu palabra. Cuando tú dijiste, sea la luz se hizo. Y cada cosa que tú pronunciaste se produjo en esta tierra
de la misma manera, Señor. Tú trabajas en nuestros corazones. Y Señor, muchos de los que están escuchando hoy este mensaje han intentado cambiar por su propia cuenta su vida. Y muchos en el camino nos hemos frustrado y hemos fracasado. Pero Señor, hoy ponemos nuestros oídos ante tu palabra y te pedimos que seas tú obrando en nosotros. Como lo hiciste con la mujer samaritana, hazlo con nosotros, Señor. Que tu palabra pueda ser, como siempre, el instrumento que tú usas para transformar verdaderamente nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Para mí es un honor y es un privilegio el poder compartirte acerca de esta serie que vamos a estar compartiendo durante todo este mes de enero. Pues vamos a estar empezando con la serie El Evangelio en el libro de Génesis. Es decir, cómo Dios nos habla a través de toda la creación y sobre todo a través del libro de Génesis nos va mostrando quiénes somos nosotros y quién es Él. Y cómo es que su Evangelio viene a liberarnos. Vamos a estar hablando del principio, es decir, el Génesis, el origen de todo, la caída del hombre. Luego vamos a estar viendo el diluvio y vamos a estar viendo también la Torre de Babel. Vamos a ver cómo estos tiempos, al igual que ahora, no son cosas nuevas, sino son totalmente contemporáneos a nuestra época y podemos ver claramente cómo Dios, de una manera perfecta, tiene el plan y el rescate para cada uno de aquellos que pueden escuchar su Evangelio. Te invito y te animo a que puedas compartir esta serie y puedas invitar a otras personas para que también puedan escucharla. Dios te bendiga grandemente.